¿Alguna vez te has preguntado si todo esto ya estaba escrito desde hace siglos? ¿Y si la muerte del Papa Francisco no fuera solo el fin de un pontificado, sino la última señal, antes de un cambio oscuro y definitivo? Prepárate, porque lo que estás a punto de conocer es una profecía antigua, olvidada, desacreditada, y ahora, más viva que nunca, en la profecía de San Malaquías. Según este misterioso mensaje, Francisco sería el último papa antes del Apocalipsis. El 1 de abril, el Vaticano anunció esta mañana, a las 7:35, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Murió a los 88 años, tras haber sido hospitalizado por una infección pulmonar. Durante su última Pascua, apenas pudo hablar. Parecía estar despidiéndose. Las cámaras lo mostraban frágil, sereno, como si supiera que su misión ya había sido cumplida. Para muchos, fue solo el final de una vida. Para otros, el cumplimiento de una antigua señal. En el año 1139, el arzobispo irlandés Malaquías habría recibido una visión en Roma. En ella, vio una lista de 102 lemas latinos. Cada anno representando un futuro papa. El primer fue Celestino II en 1143. El último, un tal Pedro el Romano, que reinaría durante grandes tribulaciones antes de la destrucción de Roma. Y el juicio final a esa lista no fue publicada hasta 1595 por el monje Arnold Wyan. Y aunque muchos creen que fue escrita para influir en elecciones papales del siglo XVI, sus primeros lemas coinciden con sorprendente exactitud con los papas históricos. Por ejemplo, en Flor de las Flores, para Pablo VI, cuyo escudo tenía flores de lis. De la media luna, para Juan Pablo I, elegido en luna nueva. Del trabajo del sol, para Juan Pablo II, que nació y murió durante eclipses. Coincidencias, acomodaciones, tal vez pero con Francisco, la coincidencia se vuelve inquietante. Francisco es el Papa número 112, según la lista, el último. Pero no se llama Pedro, ni nació en Roma. Sin embargo, eligió su nombre en honor a San Francisco de Asís, cuyo padre se llamaba Pietro, y como obispo de Roma, representa a la ciudad de las 7 colinas. Además, fue el primer papa latinoamericano, el primer jesuita, el primero no europeo en más de 2 años. Su elección fue histórica, pero también divisiva. Durante su pontificado, el mundo vivió crisis sin precedentes en guerras, pandemias, escándalos, desastres climáticos e incluso un colapso espiritual. Francisco fue criticado por sectores ultraconservadores que lo acusaban de destruir la doctrina. Permitió el debate sobre el celibato, habló de una iglesia más inclusiva y hasta abrió la puerta a bendiciones de parejas homosexuales. Para algunos, esto fue progreso, para otros, apostasía. Y como si la realidad imitara la profecía, el mundo se fue volviendo cada vez más inestable. Terremotos e incendios en inteligencia artificial que reemplaza a humanos. Noticias falsas que manipulan a millones. Guerras que parecen no tener fin. Confusión espiritual en decadencia moral. Caída de vocaciones, ataques a iglesias. En algunos lugares, las misas ya no existen. ¿No es eso una tribulación? Y si estamos siendo testigos de un colapso no solo institucional, sino espiritual, porque el Apocalipsis no comienza con un gran estruendo, sino con una serie de sellos, de señales, de decadencias progresivas, como si el mundo se estuviera desmoronando por dentro lentamente, hasta que ya nadie recuerde cómo era la luz. En medio de ese caos, la imagen que dio la vuelta al mundo, hombre solo, vestido de blanco, bajo la lluvia, en una plaza vacía. Francisco orando en el corazón del Vaticano durante la pandemia, parecía una escena de otro tiempo. Oficialmente, la profecía de San Malaquías no es reconocida por la Iglesia, es considerada apócrifa, sin valor teológico, pero ha persistido por más de 400 años, alimentando debates, temores y esperanza. Con la muerte de Francisco, el interés ha resurgido. ¿Estamos viviendo el tiempo de las tribulaciones descritas? Algunos estudiosos han notado que el lema de Francisco en la lista de Malaquías es en persecución extrema, sedebit Petrus Romanus. En la persecución final, Pedro el Romano se sentará en el trono. Pero aquí viene el misterio. Ese lema no describe a un papa como los anteriores anés. Un párrafo entero. Cierra la lista y no hay ningún nombre después. Tal vez no se refiere a una persona específica, sino a una etapa en un tiempo de crisis, de purificación. Hay quienes ven en esto una transición, el fin del papado como lo conocíamos, un vacío que dará paso a algo diferente, un liderazgo más político, más simbólico, o quizás ninguna autoridad real. En 2013, Benedicto XVI renunció. Ahora, Francisco muere. 2 papas consecutivos que no terminan su pontificado de forma tradicional. Para muchos estudiosos, esto marca el fin de un ciclo,
el que comenzó con Pedro y terminaría con otro Pedro. Francisco incluso expresó su deseo de no ser enterrado en la cripta vaticana, sino en Santa María la Mayor en un gesto simbólico, alejándose del corazón de Roma como si, incluso en la muerte, dijeran el ciclo se ha cerrado. Y ahora, ¿qué viene? Algunos creen que el próximo líder será un reformador radical, otros que será un impostor. Incluso se habla del Papa Negro, una figura simbólica temida por profecías antiguas, que gobernaría en tiempos de oscuridad. El misticismo medieval advertía de un anticristo religioso que seduciría a muchos. ¿Será una persona? ¿Una ideología? ¿Una falsa iglesia que imita a la verdadera? En la tercera parte de esta serie, exploraremos cómo esta profecía se conecta con el Apocalipsis de Juan, el tercer secreto de Fátima, el libro de Enoc y los manuscritos del Mar Muerto. Fátima habla de un obispo vestido de blanco que muere en una ciudad en ruinas. El Vaticano lo asoció a Juan Pablo II, pero muchos, incluida la hermana Lucía, creyeron que ese mensaje aún no se había cumplido del todo. ¿Y si ese obispo blanco era Francisco? En el libro de Enoc se habla de ángeles caídos y una humanidad engañada por entidades disfrazadas de luz. En nuestros días, esas entidades podrían ser ideologías, algoritmos o tecnologías que reemplazan la fe por conveniencia. Y en los manuscritos del Mar Muerto se habla de una batalla final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Una guerra invisible que ya podría estar ocurriendo. Tal vez el juicio no venga con trompetas, sino con un extraño silencio. Como dice el Apocalipsis, hubo silencio en el cielo por media hora, como si hasta los ángeles contuvieran la respiración. ¿Y tú, crees que todo esto es una coincidencia? Suscríbete a Iluminadamente y no te pierdas la próxima parte, porque esta historia apenas comienza. Duração estimada, aproximadamente 12 minutos em leitura lenta, com pausas dramáticas e entonação cinematográfica. Se quiser, posso preparar os cortes de roteiro por cena, adaptar para a voz de narrador masculino ou feminino, ou criar a versão para vídeo no estilo YouTube, documentário profético. Só dizer o que prefere. Você disse. Perfeito. Agora deixa o texto em espanhol que todo mundo entenda. O ChatGPT disse. Claro, aqui está o texto completamente em espanhol. Neutro listo para narración o video. ¿Alguna vez te has preguntado si todo esto ya estaba escrito desde hace siglos? ¿Y si la muerte del Papa Francisco no fuera solo el fin de un pontificado, sino la última señal antes de un cambio oscuro y definitivo? Porque lo que estás a punto de conocer es una profecía antigua, olvidada, desacreditada. Y ahora, más viva que nunca, la profecía de San Malaquías. Según este misterioso mensaje, Francisco sería el último papa antes del Apocalipsis. El 1 de abril, el Vaticano anunció esta mañana, a las 7:35, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Murió a los 88 años, tras haber sido hospitalizado por una infección pulmonar. Durante su última Pascua, apenas pudo hablar. Parecía estar despidiéndose. Las cámaras lo mostraban frágil, sereno, como si supiera que su misión ya había sido cumplida. Para muchos, fue solo el final de una vida, para otros, el cumplimiento de una antigua señal. En el año 1139, el arzobispo irlandés Malaquías habría recibido una visión en Roma. En ella vio una lista de 112 lemas latinos, cada uno representando un futuro papa. El primero fue Celestino II en 1143. El último, un tal Pedro el Romano, que reinaría durante grandes tribulaciones antes de la destrucción de Roma. Y el juicio final, esa lista no fue publicada hasta 1595 por el monje Arnold Wyan. Y aunque muchos creen que fue escrita para influir en elecciones papales del siglo XVI, sus primeros lemas coinciden con sorprendente exactitud con los papas históricos. Por ejemplo, en Flor de las Flores, para Pablo VI, cuyo escudo tenía flores de lis. De la media luna, para Juan Pablo I, elegido en luna nueva. Del trabajo del sol, para Juan Pablo II, que nació y murió durante eclipses. Coincidencias, acomodaciones, tal vez pero con Francisco, la coincidencia se vuelve inquietante. Francisco es el Papa número 112, según la lista, el último. Pero no se llama Pedro, ni nació en Roma. Sin embargo, eligió su nombre en honor a San Francisco de Asís, cuyo padre se llamaba Pietro, y como obispo de Roma, representa a la ciudad de las 7 colinas. Además, fue el primer papa latinoamericano, el primer jesuita, el primero no europeo en más de 1.2 años. Su elección fue histórica, pero también divisiva. Durante su pontificado, el mundo vivió crisis sin precedentes en guerras, pandemias, escándalos, desastres climáticos e incluso un colapso espiritual. Francisco fue criticado por sectores ultraconservadores
que lo acusaban de destruir la doctrina. Permitió el debate sobre el celibato. Habló de una iglesia más inclusiva y hasta abrió la puerta a bendiciones de parejas homosexuales. Para algunos, esto fue progreso, para otros, apostasía. Y como si la realidad imitara la profecía, el mundo se fue volviendo cada vez más inestable. Terremotos en incendios en inteligencia artificial que reemplaza a humanos. Noticias falsas que manipulan a millones. Guerras que parecen no tener fin. Confusión espiritual and decadencia moral. Caída de vocaciones, ataques a iglesias. En algunos lugares, las misas ya no existen. ¿No es eso una tribulación? Y si estamos siendo testigos de un colapso no solo institucional, sino espiritual, porque el Apocalipsis no comienza con un gran estruendo, sino con una serie de sellos, de señales, de decadencias progresivas, como si el mundo se estuviera desmoronando por dentro lentamente, hasta que ya nadie recuerde cómo era la luz. En medio de ese caos, la imagen que dio la vuelta al mundo, hombre solo, vestido de blanco, bajo la lluvia, en una plaza vacía. Francisco orando en el corazón del Vaticano durante la pandemia, parecía una escena de otro tiempo. Oh, QSEAC, oficialmente, la profecía de San Malaquías no es reconocida por la Iglesia. Es considerada apócrifa, sin valor teológico, pero ha persistido por más de 400 años, alimentando debates, temores y esperanzas. Con la muerte de Francisco, el interés ha resurgido. ¿Estamos viviendo el tiempo de las tribulaciones descritas? Algunos estudiosos han notado que el lema de Francisco, en la lista de Malaquías, es en persecución extrema, sedebit Petrus Romanos. En la persecución final, Pedro el Romano se sentará en el trono. Pero aquí viene el misterio. Anés el lema no describe a un papa como los anteriores Anés. Un párrafo entero. Cierra la lista y no hay ningún nombre después. Tal vez no se refiere a una persona específica, sino a una etapa en un tiempo de crisis, de purificación. Hay quienes ven en esto una transición, el fin del papado como lo conocíamos, un vacío que dará paso a algo diferente, un liderazgo más político, más simbólico, o quizás ninguna autoridad real. En 2013, Benedicto XVI renunció. Ahora, Francisco muere. 2 papas consecutivos que no terminan su pontificado de forma tradicional. Para muchos estudiosos, esto marca el fin de un ciclo, el que comenzó con Pedro, y terminaría con otro Pedro. Francisco incluso expresó su deseo de no ser enterrado en la cripta vaticana, sino en Santa María la Mayor en un gesto simbólico, alejándose del corazón de Roma como si, incluso en la muerte, dijeran el ciclo se ha cerrado. Y ahora, ¿qué viene? Algunos creen que el próximo líder será un reformador radical, otros que será un impostor. Incluso se habla del Papa Negro, una figura simbólica temida por profecías antiguas, que gobernaría en tiempos de oscuridad. El misticismo medieval advertía de un anticristo religioso que seduciría a muchos. ¿Será una persona? ¿Una ideología? ¿Una falsa iglesia que imita a la verdadera? En la tercera parte de esta serie, exploraremos cómo esta profecía se conecta con el Apocalipsis de Juan, el tercer secreto de Fátima, el libro de Enoc y los manuscritos del Mar Muerto. Fátima habla de un obispo vestido de blanco que muere en una ciudad en ruinas. El Vaticano lo asoció a Juan Pablo II, pero muchos, incluida la hermana Lucía, creyeron que ese mensaje aún no se había cumplido del todo. ¿Y si ese obispo blanco era Francisco? En el libro de Enoc se habla de ángeles caídos y una humanidad engañada por entidades disfrazadas de luz. En nuestros días, esas entidades podrían ser ideologías, algoritmos o tecnologías que reemplazan la fe por conveniencia. Y en los manuscritos del Mar Muerto se habla de una batalla final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Una guerra invisible que ya podría estar ocurriendo. Tal vez el juicio no venga con trompetas, sino con un extraño silencio. Como dice el Apocalipsis, aún hubo silencio en el cielo por media hora, como si hasta los ángeles contuvieran la respiración. ¿Y tú? ¿Crees que todo esto es una coincidencia? Suscríbete a Iluminadamente y no te pierdas la próxima parte, porque esta historia apenas comienza.